Bienvenido a Líneas Paralelas y Perpendiculares. Los objetivos de este video son determinar si dos líneas son paralelas o perpendiculares, y también determinar la ecuación de líneas que son paralelas o perpendiculares. Las líneas paralelas son dos líneas que nunca se cruzan. Dos líneas son paralelas y tienen la misma pendiente y diferentes interceptos. Así que si ambos en la pendiente, el formulario M1 debe ser igual a M2, y B1 no puede igualar a B2. Explore esta idea con un apleto. Si quieres probarlo, te animaría a visitar el sitio web. Así que aquí tenemos una línea. Vamos adelante y colocemos estos puntos para que podamos determinar fácilmente la pendiente. La pendiente sería -2. Para ir del punto A al punto B bajaremos 2 y derecho 1. Ahora si presentamos una segunda línea dejemos poner estos dos puntos para que la pendiente también es -2. Pongo el primer punto aquí y el segundo punto aquí. De nuevo, si bajamos 2 a la derecha, estamos en esta línea roja y puedes ver que las líneas son paralelas. Continúan para siempre y nunca se intersectarían. Ahora, tan pronto como cambio las pendientes, no son lo mismo, por supuesto, se interceptan. Otra vez, si los coloque de vuelta donde la pendiente es la misma, son paralelos pero aviso de que este cruza el y-axis aproximadamente, este se cruza a aproximadamente 7. La razón por la que los interceptos deben ser diferentes porque si fueran el mismo curso, las líneas estarían una sobre la otra. Entonces, las pendientes deben ser las mismas. Los interceptos deben ser diferentes. De nuevo, aquí hay un probablemente ver un poco mejor. Puedes ver que estas líneas son paralelas. Nunca se intersectarían. Y si verificamos las pendientes, básicamente, tenemos que encontrar dos puntos. Encontrar el aumento sobre la carrera. Si subió 1 y derecho 2 esta pendiente sería 1, 2. Y, por supuesto, en la línea roja si subo 1 y a la derecha 2 la pendiente también fue 1, 2. Las líneas perpendiculares son líneas que se cruzan, y forman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Dos líneas son perpendiculares si el producto de las pendientes es -1 si las pendientes son reciprocales negativos. La única excepción a esta regla es si una línea es vertical y el otro es horizontal. También son perpendiculares. Así que aquí está lo que queremos decir. Si las líneas están en forma de intersección de pendiente, son perpendiculares si M1x M2 igual -1 o si son reciprocales negativos. Vamos un ejemplo de esto. Si pido encontrar la pendiente de la línea azul que selecciona estos dos puntos, si haciendo 1 y 2 a la derecha, la pendiente de la línea azul es +1, 2. Si intentamos encontrar la pendiente de la línea roja con estos dos puntos, bajaríos 2 y derecha. Bien, abajo 2 y el derecho 1 nos da una pendiente de -2, 1. Estos son reciprocales negativos de uno otro. Básicamente lo gira y cambia el signo. Por lo tanto, deben ser líneas perpendiculares o intersectarse en un ángulo correcto. La otra verificación es encontrar su producto. +1 2x -2 1 del curso es -2 2 que es igual a -1. Esa es otra manera de verificar para ver si las líneas son perpendiculares. Vamos a mirar un ejemplo. Determinar si estas líneas son paralelas, perpendiculares o ningunas. Así que comencemos comparando las pistas. Bueno, por suerte, esta primera línea es una forma de intersección de pendiente. Entonces diremos que M1 es igual a 2, 3. Para encontrar la pendiente de esta línea vamos a tener que resolverlo por, y o ponerlo en forma y igual 1010 más b así que vamos adelante y hagámoslo. Así que agreguemos el término x al otro lado. Tenemos 3y igual 2x más 3. Dividemos por 3. Podemos ir adelante y parar aquí, y determinar que la pendiente de la segunda línea también es 2, 3. Ahora, recuerda que no es suficiente información para determinar que son paralelos. También tenemos que comparar las interceptas. Este intercepto y es igual a -4, este intercepto y simplificaría a +1. Tenemos las mismas pendientes, diferentes interceptos, por lo tanto podemos concluir que las dos líneas son paralelas. Si queremos, podemos graficarlo para verificar. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Misma pregunta, diferentes ecuaciones,
por lo que tenemos que resolver ambas ecuaciones para ponerlas en forma de intercepto dependiente. Tomemos nuestra primera línea, resta 2x en ambos lados, y divide por más 5. Tenemos y igual menos 2 5x más 9 5. Vamos adelante y registra nuestra información. Sabemos que la pendiente es igual a menos 2 5, y el intercepto y es igual a 9 5. Solucionemos la segunda ecuación para y, así que restaremos 10 veces en ambos lados. So 4 y igual 10x más 12. Dividiremos por menos 4. Así que esto simplifica a más 5 2x, 3. Así tenemos una pendiente de 5 2 y cualquier intercepto de menos 3. Bueno, las pendientes no son lo mismo, por lo que no pueden ser paralelas. Si son perpendiculares las pendientes deben ser recíprocas negativas. Más 5 2, menos 2 5, esos son reciprocales negativos. O si queremos encontrar su producto, tendríamos menos 10 10 de curso igual a menos 1. Así que estas líneas son perpendiculares. Ahora miraremos esto desde una dirección diferente. Determinar la ecuación de la línea que es paralela a x, 3 igual 9 y pasa por el punto. Bueno, si la nueva línea es paralela a esta línea, necesitamos comenzar encontrando la pendiente de esta línea. Así que solucionaremos esto por usted, restaremos x en ambos lados. Dividir por menos 3, así que tenemos y es igual a esto sería menos 1 menos 3 o 1 3x, 3. Así que la pendiente de esta línea es igual a 1 3. Bien, si nuestra línea es paralela a esta pendiente, también debe ser igual a 1 3 y debe pasar por el punto. Entonces, si estamos tratando de encontrar la ecuación de esta línea en forma de intercepto de pendientes ya conocemos la pendiente así que recuerda para encontrar el intercepto, y podemos reemplazar x con 6 y con 2. Como este punto está en nuestra línea que nos permite solucionar b se parece como nuestro valor para el intercepto y es 0. Por lo tanto, la ecuación de la línea que estamos buscando es y igual 1 3x. De nuevo, te animaría a graficar estas dos líneas para verificar. Pero, de nuevo, ya podemos ver que nuestras pendientes son iguales, nuestros interceptos son diferentes, por lo que debe ser paralelo. Echemos un vistazo a uno más. Determinar la ecuación de una línea que es perpendicular a y igual 4 y pasa por el punto. Así que este no se ajusta al patrón normal de lo que estamos acostumbrados. Vamos adelante y gráfico alguna de esta información. En la lista coordinada, sabemos que nuestra línea es perpendicular a y igual 4. Sabemos que y igual 4 es una línea horizontal. Miraré algo así. De forma inmediata debemos poder reconocer si nuestra línea va a ser perpendicular a esta, debe ser una línea vertical. Ahora también tracemos nuestro punto. Ese sería el punto aquí. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la ecuación de la línea que es vertical? ¿Y pasa por ese punto dado? Bien, si recuerda las ecuaciones de las líneas horizontales y verticales, igual a alguna constante siempre es una línea horizontal, y x igual a que alguna constante es siempre una línea vertical. Así que esta línea pasa por el punto. La ecuación de esta línea vertical debe ser x igual menos 3. Cualquier punto en esta línea vertical tendrá una coordinación x de menos 3. Espero este video corto ayudado a explicar las propiedades de las líneas horizontales y verticales. Gracias por ver y tener un buen día.